para la expresión de una proteína soluble. Esta expresión la hacen en Escherichia coli y combinan experimentos en microescala y un diseño estadístico de experimentos. Ok, hay bastante texto, muchos datos. Aquí se ve una superficie bastante ilustrativa. Hay cosas que ya son comunes, que ya conocen ustedes, ¿sí? Voy a pasar a la versión que uno encuentra en internet. Es este mismo, ¿sí? Hay una introducción. ¿Cómo leer esto? El primer renglón casi siempre nos dice de qué trata todo lo demás. El proyecto del genoma humano, ok, tiene que ver con descubrimiento de nuevas drogas. Un problema típico es el poder generar cantidad suficiente de alguna droga en particular, droga que produzca a proteína que puede tener algún efecto, ¿sí? Ok. Luego, hay un tipo de estudio que se llama extrusión de proteína de alto rendimiento, vamos a decir. Y aquí viene algo que ya habíamos visto desde el principio. Este método que se llama un factor al tiempo, es decir, que no involucra interacciones. Este enunciado es bastante claro en ese mensaje. ¿Sí? Sí es un modo de hacer las cosas más sistemáticas, no obstante, necesita muchos recursos y supone que todas las variables son independientes, es decir, que no hay ningún tipo de interacción. Y nos quieren convencer diciendo que esto normalmente es tan simple que cuando lo queremos aplicar a modelos biológicos complejos, simplemente no podemos confiar en ese método porque nuevamente, no hay algún tipo de interacción. Esta parte es lo mismo que nos dice el autor del libro, Montgomery. Diseño de experimentos puede ser la solución para hacer a un lado esas limitaciones, ¿sí? Ok, entonces ya me di cuenta que este párrafo completo y este párrafo completo me quiere convencer de hacer diseño de experimentos. Ok, ¿cuál es el...? Pues esas cosas yo creo que ya han leído antes. Plásmido y sistema de expresión. Fermentación en... Supongo que han visto esas micro placas de pozos, las podemos buscar. Son esas de aquí. Entonces es lo que usan para hacer esto. Y ya hace sentido con el título del trabajo. Que quieren hacer ensayos a una microescala. Ok. Entonces todo eso lo puedo leer y aquí viene la tabla 1. A simple vista, ¿cuántos factores pueden ver? Y es verdad. ¿Y dónde está este señor Montgomery? En su capítulo de introducción. Esos 10 ensayos ya los veo raros o curiosos porque lo que queremos es un diseño y análisis lo más simple posible. ¿Sí? Ok. Eso no quiere decir que esas 10, que alguna de esas 10 esté de más o esté mal. Por algún motivo escogieron esas 10. ¿Sí? Ok. La otra cosa que vemos es, por ejemplo, esta temperatura que dice pre,
está de 17 y 37, y aquí tengo una temperatura post que está de 17. Ok. Ahora, el símbolo yo lo conozco como factor, y si es x1, x2, x3, etcétera, yo lo conozco como variable codificada. Aquí hay unidades, las unidades corresponden a cada parámetro de estos, y estos que no tienen unidades me dicen que son cualitativos. Ok. Por ejemplo, en medio de cultivo hay 3, glucosa, un medio LD y un medio que le llaman terrific. No sé si eso exista o si estén bromeando. No obstante, es lo que usan para la optimización. Sí. Ok. ¿De qué me estoy dando cuenta? Que en esta última columna están poniendo, por ejemplo, en optimización, una sola variable. O, por ejemplo, aquí son 3. Más bien 3 niveles de variación. ¿Sí? Volvemos a temperatura. 17 y 37 son 2 niveles de variación de esa variable que se llama temperatura pre. 27 se ve que está justo en medio. Y no sé si escogieron 27 simplemente por hacer el promedio y eso da, o realmente estudiaron algo adicional. ¿Sí? Esta tabla viene con una nota al pie de la tabla que explica más sobre estas placas de micropozos. ¿Sí? Ok. Y luego hablan de condiciones, por ejemplo, de condiciones de fermentación, lisis celular, ensayo enzimático. Y la sección 3 habla de cómo hacen su diseño de experimentos. ¿Sí? Esta de aquí no es... Vamos a hacerle zoom. Yo creo que se ve mejor. Esta de aquí no es una rareza. Esta ecuación 1 es cómo codificar. Eso lo vimos en el capítulo 6. Y de hecho hicimos un ejercicio donde codificamos en Excel. ¿Cómo codificar? Aquí está. Montgomery usa esta ecuación. Es una división entre 2, es una división entre 2. Aquí están haciendo una codificación relativamente diferente, pero funciona. ¿Sí? Ok. Otra ecuación conocida. Y es igual a beta 0 más beta i x. Modelo lineal. Ya sabemos de qué trata. Luego, las observaciones. Aquí tienen de x1 a x10 y todas las posibilidades que existen. ¿Sí? Entonces, el número de ensayo 1, 2, 3, cada uno tiene su combinación. Aquí hicieron cuántos ensayos. En esta primera tabla, 30. Es decir, hicieron 30 ensayos, midieron la respuesta que, ¿cómo se llama? Rendimiento de proteína soluble, promedio. Ya me di cuenta que la respuesta esta, pues básicamente va junto con el título. Proteína soluble, optimización de la proteína soluble. Cuando veo la palabra optimización quiere decir más es mejor o menos es mejor, dependiendo del caso. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí estoy viendo la variable de respuesta, proteína soluble. Estos dos de aquí indican cómo lo hicieron. No indican qué estudiaron específicamente, porque si no el título sería una cosa bastante extensa cubriendo las 10 variables de estudio. Ok, vamos a continuar. Entonces aquí van 30. Esta figura 1 se ve bastante ilustrativa. Magnitud del coeficiente contra todas las variables. Desde
X1 o X10. Aquí hay una cosa curiosa. X1 está dividido en X, dependiendo del medio de cultivo, 1, 2, 3, y dependiendo de tipo de placa de micropozo, que son 1, 2, 3. ¿Sí? Ok. A simple vista, y haciéndole caso a las barras, ¿quiénes se ven que aportan más o aportan? Sí. Yo sé que el tamaño del coeficiente, aquí le llaman tamaño de coeficiente o valor de coeficiente. No sé si se refiere a betas o si se refiere a efectos principales, que yo ya sé que efectos principales está muy relacionado con qué variable voy a escoger y no voy a escoger en el modelo. A simple vista, ¿cuáles se ve que influyen? Porque se ve que son las que tienen mayor magnitud positiva, ¿verdad? Ok, vamos a copiar esta imagen y hacer un pizarrón para empezar a vaciar datos. ¿De qué se trata la actividad que estamos haciendo? Ok, ya conozco las cuestiones básicas de diseños de experimentos, ya sé hacer ANOVAs y cosas de análisis. Ahora, quiero volver al capítulo 1. Porque en ese aprendizaje de meter números Excel ya me di cuenta que entre más complejo es el diseño, tengo que trabajar más, ¿sí? Y no sé si necesariamente tengo que considerar todo, o por ejemplo, estos que son 10 factores, la primera pregunta sería, ¿será que puedo usar un diseño fraccionado? Porque son 10. Si, ok, si son 10 variables y yo sé que esto funciona como 2 a la K, entonces tendría 2 a la 10. ¿Cuánto me da 2 a la 10? Para tener una idea. Ok, 1024. Y yo sé que hay de estas placas que les caben 96 pozos. Por ejemplo, esta dice U96. Creo que algo más pequeño que esto no lo hay. Tal vez, pero esto sería el tamaño típico más accesible. Vamos a pensar que puedo usar esa. Entonces, ¿cuántas placas tendría que usar? Más o menos 10 placas, ¿sí? De 96 pocillos. En alguna parte vimos en la introducción que hablan de una cuestión de robótica. ¿Tenemos uno de esos aquí en la facultad? No. Entonces tenemos que capacitar a alguien para que haga 1024 ensayos en estas placas y por cada placa se dedique a hacer una mezcla de cosas en cada pocillo, ¿sí? Entonces ya se ve que de entrada va a ocupar bastante tiempo. Ok. Ahora, hay otra cosa curiosa. No sabemos si es fraccionado. La otra cosa curiosa es estos. Aquí se ve que son 3. Aquí se ve que son 3. 3 niveles de variación de una sola variable x1, 3 niveles de variación de una sola variable x2. ¿Sí? La tabla 1 me va a indicar, no, no. La tabla 1 me va a indicar cuántos niveles de variación tiene cada cosa. Aquí está. X1 ya vi que son 3, X2 son 3. Detalle. X3 son 3. Porque quieren explorar
¿Qué volumen me conviene de reacción? 1 mililitro, 2 o 3 mililitros. Ok. Entonces tengo 3 variables que tienen 3 niveles de variación. X1, X2 y X3. Ok. Entonces, X1. Ah, me equivoqué. X1. Tres niveles de variación. ¿Quién más tiene 3 niveles de variación? X2 y X3. ¿Sí? Los 3 tienen 3 niveles de variación. Los demás se ve que tienen de X4 a X10 tengo 2 niveles de variación. ¿Sí? 2 niveles de variación, ya sé que ese es el número de aquí. ¿Y K significa qué? Número de factores. Entonces estas de K debería escribirlas así. 3 a la K. Y en este caso son 3 a la 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 factores con 3 niveles de variación. Y entonces acá tengo, esto está mal, tengo 7 factores con 2 niveles de variación. De X4 a X10 son 7. Puedo recalcular cuánto me da 2 a la 7 y cuánto me da 3 a la 3. 2 a la 7 da 128. Mejor, ¿no? Ok. ¿Y 3 a la 3? 27. 27. Ok, ya me espanto menos. El detalle es que como quiero conocer la combinación de todo, tendría que multiplicar 3 a la 3 por 3 a la 7. ¿Cuánto me da 3 a la 3 por 3 a la 7? Quiero hacer combinaciones para saber si hay interacción. Y el único modo es decir, bueno, las 10 cosas tienen impacto en mi respuesta. Por lo tanto, multiplicándoles, puedo darme cuenta de cuánto tengo aquí. Ah, aquí me equivoqué. Es 2 a la 7. ¿Cuánto me da 3 a la 3 por 2 a la 7? 3456. Ok, que se apega más a lo que ellos están planteando, ¿no? Ellos, nosotros no. Entonces ya me di cuenta que son 3456 ensayos que tengo que hacer, ¿sí? Es decir, el triple de esto y es alrededor de 36 placas. Cuando digo 36 placas, no es mucho, pero cuando digo en cada placa voy a pipetear 96 pocillos, no lo quieren hacer, ¿sí? Alguien se preguntará, ¿por qué hicimos esta multiplicación? Sencillo. 2 a la 10, ¿qué pasa si lo divido como 2? No, antes de inventar cosas me tengo que acordar de matemáticas. A a la P más Q me da a la P que multiplica a la Q. ¿Estamos de acuerdo con esa regla de exponenciales? Es una simple propiedad de exponenciales. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, ¿verdad? Lo vimos en ecuaciones diferenciales o matemáticas aplicadas. Y es una cosa que encuentro en una tabla y yo sé que es válido. Entonces, 2 a la 10 lo podría hacer como 2 a la 5 que multiplica a 2 a la 5.
Obtengo el mismo resultado aquí y obtengo el mismo resultado acá. Este es un punto de multiplicación. ¿Sí o no? Sí. Y me da 1024 ensayos. Ok. También puedo inventar cosas, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 3 que multiplica a 2 a la 7. Y en principio tengo el mismo número de ensayos. Entonces, algo así estoy considerando aquí con esta multiplicación. La diferencia es que aquí la base es un 3 porque son 3 niveles de variación. La base aquí son 2 porque son 2 niveles de variación. ¿Sí? Entonces, eso es algo que uno ve, creo que en estadística, cuando hace combinaciones y permutaciones, es lo que estamos haciendo aquí, para saber cuántas posibilidades tengo o cuántas posibilidades tengo. ¿Sí? Entonces, no sé si esta gente hizo 3,456 ensayos. Seguimos. Ok. Codificación, modelo de primer orden. Duda. Idea. Acá. Ujú. Ok, lo que dice Luis hace bastante sentido porque reduciría el número de ensayos. El detalle aquí es, si hago esta primera parte, ¿qué ensayos serían? Dijimos que del 4 al 10, ¿no? Estos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a buscarlos en la tabla. Aquí están bien claros. 4, 5 y 6 es temperatura, agitación y tiempo. Suenan a variables de operación. Son 3. Temperatura, velocidad y horas. Ok, tiempo. Luego, 7 se refiere a la concentración de un inductor. Lo imagino como que a la cepa que tienen creciendo en estas condiciones, que son 3, le agregan esa cantidad de inductor que va a hacer que exprese la proteína y después de eso tienen otras 3 condiciones de operación. ¿Sí? Esto lo imagino como tener el reactor a estas condiciones. No obstante, quiero explorar estas 3 y el reactor post-inducción a estas condiciones, que aquí se ve que tiene 2 niveles de variación cada variable o cada factor. ¿Sí? Entonces, esa idea que plantea Luis sería válida siempre y cuando haya definido de una vez estos de aquí o mantenga todos estos constantes. ¿Sí? El detalle es que yo sé que la combinación de todos tiene impacto en la respuesta y hasta ahorita no sé. Bueno, esta columna que dice optimización me dice qué obtuvieron, pero si estoy hasta aquí, hasta donde dice screening, hasta aquí no sé qué me convendría poner como constante para explorar primero 128 cosas y después volver y explorar esas 3. ¿Sí? Lo que plantean ellos es que las 10 cosas al mismo tiempo tienen impacto en la respuesta. Eso que dice Luis, algo tiene que ver en esta primera etapa que dice
experimentos de screening, es como decir exploración, ensayos de exploración. Y después lo dividen después continúan con ensayos de optimización. Aquí vemos un concepto conocido, un diseño de composición central, ¿sí? Ok. Y luego hacen otros, ¿cuántos ensayos son? 50 ensayos. Y se ve que todos estos son centros. 0, 0, 0, todos estos son centros. La diferencia que observo es que ahora solo exploran X3, X5, X6, exploran solo 6 variables. Es decir, las otras 4 ya no están dentro de este diseño de composición central. Entonces, parece que la idea de Luis va de la mano con esta idea de aquí. No sabemos si ellos hicieron 10 ensayos o no, si exploraron, si de algún modo exploraron 3 a la 3 por 2 a la 7 y escogieron algunos ensayos y después en una segunda etapa, esta es una primera etapa, esta es una segunda etapa. En una segunda etapa se quedaron con 6 factores y no sé si es un 2 a la 6. Tendría que ver los datos. ¿Sí? Aquí tienen datos medidos y aquí tienen datos predichos. Incluyen de una vez lo que les da su modelo de segundo orden, que es beta 0, xy, xy, xj y xy al cuadrado. ¿Sí? Este ya es de segundo orden y que es optimizable. Resultados. Volvemos a esa idea. Entonces, en la primera etapa dicen que hicieron ¿cuántos ensayos? Vi que n era igual a 30 y en la segunda etapa vi que n era igual a 50, según la tabla. Vamos a ver la tabla. Ok. 50 ensayos en esta de aquí. La tabla 3. Tabla 2. La tabla 2 con 30 ensayos. El detalle de la tabla 2 es que sí contiene a todos. A X1, X2, X3, X4, X5, etc. Si son todos los factores y son sus niveles de variación, por ejemplo, el medio ya vi que eran 3 posibilidades. El medio M9, el medio LB y el medio TB. Volvemos a la misma pregunta inicial. ¿Será que sí fraccionaron? Porque ¿cómo pasaron de 3.456 a una tabla de 30? ¿Sí? Y luego el de composición central, que es este, que llaman CCF, son simplemente 50 ensayos. No sé si el texto diga que fraccionaron o no. Eso lo van a leer ustedes después. Ensayos de optimización. Esto también es conocido. Son los coeficientes de regresión estimados y esto es un análisis de varianza. Aquí tienen sus valores.
Muy bien, continuamos. Entonces aquí hablan de una discusión, optimización. Nos quedamos en este análisis de varianza. Nuevamente presentan valor de coeficiente graficado contra cada parámetro o cada factor, x1, x9, y aquí están los cuadráticos, x5 al cuadrado, x9 al cuadrado. Ok. Esto pues ya sabemos que va a ocurrir. Si tengo el modelo, ya sé que haciendo derivadas parciales puedo definir exactamente dónde se encuentra ese punto. Lo que veo aquí es que el modelo contiene x1 lineal, no, x5 lineal, x5 cuadrática, x9 lineal, x9 cuadrática y x10 que se refiere a tiempo post-inducción, ¿sí? Ok, esta es la proteína predicha contra la proteína medida. Y en principio, entre más se acerquen estos puntos a esta línea diagonal, obtengo una predicción más próxima a cualquier medición que hice, ¿sí? Otro análisis de varianza. Aquí se ve que está el modelo. Está escrito de una forma curiosa porque es una Y a la 0.25 y todo esto está elevado a la 4. Eso llama la atención, ¿sí? Aquí tienen un gráfico de contorno que indica por dónde van las cosas. Ok, las conclusiones que ellos... conclusiones. Ellos identificaron esto. El número total de combinaciones son 3033. Porque tienen 2 factores con 3 niveles de variación, 8 factores con 2 niveles de variación y adicional hay ese 3 a la 6 da idea de que son 6 factores con 3 niveles de variación. Esto de aquí llama la atención. ¿Por qué lo escriben como 3 a la más 3 a la 6? ¿Sí? Ok. De estos 3033 ensayos que ellos mencionan, solo hicieron 80. Es decir, hicieron solamente el 3% de todos los posibles ensayos que podrían haber hecho. ¿Sí? Ok. Y aquí vienen cosas. La versión en formato artículo es esta. Aquí vienen, por ejemplo, los 50 ensayos. Viene lo mismo que vimos en la página de internet. ¿Sí? Muy bien, la actividad es la siguiente. Basándome en el capítulo 1, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, puedo empezar a analizarlo. Lo que podrían hacer, pero no sé qué tanto más van a aprender de eso, es meter todo esto a Excel y reproducir los datos. No tiene sentido porque vamos a pensar que lo hicieron ellos bien y que ustedes lo pueden hacer, pero se van a desgastar haciéndolo. Lo más importante sería hacerle caso, por ejemplo, a este resumen. ¿Qué conozco yo del problema? Que no sea una cuestión estadística. ¿Conozco de qué trata una proteína recombinante, sí o no? Creo que sí. ¿Sé cómo obtener una proteína recombinante a partir de un microorganismo? Escherichia coli. Sí. Se ve que los factores que impactan en la respuesta son estas variables de control. La temperatura hace que esta cosa crezca más rápido. La velocidad de agitación
No sé qué tanto impacto tiene. Y el periodo de incubación, pues seguramente entre más mejor, pero seguramente en algún punto llega una fase estacionaria y ya no me conviene seguir la fermentación, ¿sí? La concentración del inductor, aquí lo mencionan como un factor, y al final de estos dos cantidades, 500 se ve que es una cantidad más o menos a la mitad. Y si se fijan, todos estos valores de optimización, da la impresión de que toman puntos a la mitad, ¿sí? Lo vimos con temperatura de 17 a 37, 27 es un promedio y ya, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer? Seguir estos pasos de aquí, pensar cómo lo puedo hacer más sencillo. Luis ya nos dio una idea, él puede seguir explorando eso o puede cambiar su idea, ¿sí? ¿Qué otros elementos puedo usar de aquí? Puedo empezar desde aquí. Entradas, salidas, ¿qué factores puedo controlar y qué factores no puedo controlar? No sé si la referencia mencione eso. Y no sé si a la referencia le convenga desde un principio de estos 10 designar cuáles pueden ser controlables y cuáles no. O cuáles se convierten en controlables después de ser justamente esta etapa. Experimentos de exploración. Obviamente tengo que leer esta sección para saber por qué escogieron esos y por qué llegaron a ese resultado. ¿Sí? Ok. Entonces, como les digo, no es una cosa completamente nueva. Varias de estas cosas ya las hemos visto, ya las han hecho ustedes. Y aquí la actividad es, haciendo caso al capítulo 1, que implica que a lo mejor lo tengo que ojear otra vez, llegar hasta esta parte. ¿Cómo puedo entender mejor el problema? A lo mejor hay quienes no se acuerden mucho de estas proteínas recombinantes y si vale la pena hacerlo o no. Conviene explicarlo, ¿sí? Y la parte más importante, ¿lo puedo hacer más sencillo? La otra parte es, ¿cómo es que hacen 30 ensayos y 50 ensayos en vez de hacer esta cantidad extraordinaria de ensayos? ¿Sí? Ok. ¿Cómo reportar esto? Una presentación. Piensen que en la siguiente clase alguien nos va a explicar qué encontró, por qué, cómo simplificarlo y aleatoriamente vamos a decir de la lista, esta persona nos va a explicar de qué trató. Entonces, todo el mundo va a hacer una presentación tratando de resumir todo esto de aquí y decirnos que sí y que no. Para que sea más sensato, la siguiente clase la dedicamos a preguntar dudas. Esto es, ya van a haber leído, ya van a comenzar a hacer su presentación y demás. Entonces, viernes lo dedicamos para preguntas abiertas a todos y lunes estaremos presentando. Aleatoriamente alguien va a presentar. Los demás el lunes estarían enviando su presentación vía Schoology. ¿Sí? Estamos entrando a una etapa que tiene que ver todavía con diseño de experimentos. Ya pasamos todo esto de hacer números, ahora estamos pensando en análisis. Y estamos empezando con algo que no les es ajeno completamente y que el reto es, tengo un montón de variables y algo me dice que no debería tener tantas variables. ¿Cómo le hago? Preguntas. Yo, profe, tengo varias.
La presentación es sobre lo que trata el artículo, digamos que en PowerPoint, y cómo lo solucionaríamos, o puede ser, o sea, nada más como la solución en sí en Excel de cómo lo haríamos nosotros. Es Ok, una vámonos poniendo de pregunta. acuerdo aquí. Entonces, necesitamos poner esto en formato presentación. Formato presentación. Ok. Y yo creo que todo esto queda más sencillo si respondemos preguntas. Ok, ¿puedo simplificar el diseño de experimentos? Mi idea sería, señor autor, mire, yo lo estudié y tengo estas ideas para usted, para que simplifique. Entonces, ¿lo puedo simplificar? Sí o no. Lo que pregunta sobre hacerlo en Excel, son libres de agarrar los datos, meterlos en Excel si eso les funciona mejor, pero no es la idea. La idea es que los datos ya están procesados y simplemente los quiero analizar y quiero ver la posibilidad de quitar variables porque yo sé que muchas variables me ponen a trabajar mucho. Y no solo eso, implica un gasto de recursos extraordinario, ¿sí? Entonces, la introducción que tiene que contener tiene que ver con proteínas recombinantes. Yo sé que una proteína recombinante se produce, es una proteína, por ejemplo, típicamente encontrada en humanos, pero que estoy expresando en otro microorganismo porque ese microorganismo crece mejor, etcétera, etcétera. Entonces, me conviene dar una breve introducción de proteínas recombinantes. ¿Cómo obtenerlas? ¿Qué impacta su producción? Porque si ya sé qué impacta su producción, entonces no necesariamente le tengo que hacer caso a todas estas variables de aquí. ¿Qué puede impactar su producción? Fuera de lo que... ¿qué puede impactar su producción? A lo mejor esta primera parte me ayuda a entender. Variable no controlable. La cepa va a estar de buenas y va a estar de malas y eso no lo puedo controlar. Variable controlable. Consigo una cepa que varias veces ha sido reportada que produce, no silencia genes y no voy a tener problema. Entonces aquí ya voy de gane porque estoy usando una cepa bastante conocida que tengo entendido, la siguen usando mucho porque justamente no hace esas peculiaridades como las plantas. Las plantas silencian genes, las microalgas silencian genes, etcétera. Entonces aquí ya tengo una cepa que no lo está haciendo. Ok. Entonces mi introducción tiene que ver con proteínas recombinantes, cómo obtenerlas, qué las impacta. En esta pregunta de qué las impacta, ya puedo pensar en factores. ¿Qué factores están haciendo eso? Si se fijan, aquí estudian temperatura, agitación y un periodo, le llaman periodo, no sé si sea fermentación o inoculación. ¿Sí? Ok. Entonces, aparentemente temperatura y agitación tienen impacto en bueno, no sé si tengan impacto en la expresión de la proteína o bien en el crecimiento del organismo. Y según entendimos en la clase de bioreactores, hay metabolitos asociados a crecimiento y hay metabolitos no asociados a crecimiento. ¿Será que las proteínas recombinantes están asociadas a crecimiento? No sé, tengo que averiguar. ¿Sí? La segunda parte es, ¿puedo simplificar el diseño de experimentos?
La primera pregunta sería, ¿por qué 80 ensayos y no los 3033? ¿Sí? ¿De dónde estoy planteando estas preguntas? De lo que yo ya conozco. Y es lo que acabamos de vaciar aquí. ¿Sí? Si identifico niveles de variación y factores, nuestro cálculo fue 3.456. Lo que nos sigue llamando la atención es cómo es que llegan a 30 y 50. Dejaron cosas constantes, exploraron unas y luego otras. Eso conviene que lo expliquen también. ¿Alguien tiene otra pregunta? Domenica, ¿contesté todas las preguntas o me falta alguna? Sí, entonces eso es como lo que tenemos que presentar, pero de alguna manera numéricamente o solo... Les digo, los números ya están hechos. Los números aquí Ujú, están. No es el interés ahorita meter esto a Excel y que ustedes lo puedan reproducir. es como Ahorita, analizarlo. sí, más bien nos interesa la idea de fondo y contestar esas preguntas básicas. ¿Qué tipo de ensayo? ¿Por qué 80 y no todos esos que dicen? ¿Qué variables estudiar primero? Luis ya nos dio una idea. A lo mejor puedo hacer el 2 a la 7 y después el 3 a la 3. ¿Sí? Más no lo sé. Ahorita estamos haciendo inferencias en lo poco que vimos aquí en la pantalla. ¿Qué me falta? Leer el estudio completo. Obvio, hay cosas que no necesito tanto detalle. Por ejemplo, las concentraciones de los medios de cultivos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Lo que sí puedo cuestionar son cosas de aquí. ¿Por qué estos 3 medios de cultivo? ¿Cuál es la diferencia de los 3? El que dice glucosa, yo sé que la glucosa se convierte en biomasa y es una cosa más o menos directa, sencilla. Los otros 2 medios no los conozco. Entonces tendría que averiguar qué contienen esos medios que impacten en la producción de biomasa y si biomasa tiene que ver con, la producción de biomasa tiene que ver con la producción asociada del producto que quiero en cuestión. ¿Sí? Esto es para el viernes. Para el viernes tienen que tener un avance y preguntas. La presentación Ujú. como tal sería el lunes. De hoy al viernes tienen suficiente tiempo para empezar a indagar sobre el problema. Eso es como nuestro examen. Puede convertirse en un examen, ¿por qué no? Lo que Porque sí de hecho es, de eso queríamos hablarle también. Queríamos preguntarle si había la opción de que pudiera ser para el miércoles. el examen para el miércoles. Queríamos preguntarle si podía ser posible. Sí, sí es posible el examen el miércoles. ¿Sí? Sí, Ah, pero ¿cómo prefieras? el examen es diferente a esta actividad. Ok, sí. Esta actividad es una presentación donde obviamente tienen que informarse, tienen que convencernos con su presentación de que, uno, entendimos por qué están haciendo esto. Dos, Ujú. entendimos qué cosas sí puedo descartar, no descartar. Y tengo, lo que quiero hacer con esta presentación es, ok, conozco de cosas biológicas y ese conocimiento que tengo de cosas biológicas, más el conocimiento que tengo de diseño de experimentos, ambas cosas me ayudan a analizar este problema y proponer una simplificación. ¿Sí? Esa es la Ok, idea con esta presentación.
¿Esas indicaciones las va también a poner en Schoology junto con el artículo, profe? Sí. Ok, Y de hecho, estas indicaciones hasta ahorita son ideas, ¿sí? ok, Con las preguntas adicionales que surjan el viernes, vamos a terminar de redondear esto de aquí, bueno. ¿sí? Su tarea anterior, enseguida voy a crear una de estas cosas en Schoology para que depositen ahí su tarea que hicieron. Y esta es la tarea nueva en formato presentación con el reto de que cualquiera que aleatoriamente escojamos nos sea una presentación. Profe, ¿Sí? yo tengo otra duda. Otra duda. Ya ve que estábamos haciendo un ejercicio en Excel del problema 11.2. ¿Sí recuerda? Pues es que, bueno, yo iba a la par con usted porque hubo muchas cosas que pues no me quedaban claras y digamos que logré llegar hasta donde usted estaba, pero de ahí en adelante pues para terminarlo me confunde mucho porque no sé, ya después ya lo entendí por qué agarraron todas las interacciones. Entonces, para poder llegar a una conclusión, realmente no sé cómo seguirle. Ok, el viernes No sé podemos, si sea la única que me pasa, pero pues es como que sí me trabé ahí. ya. Lo que podemos hacer es el viernes dar continuidad a esa parte y adicional preguntas que tengan sobre esto. ¿Sí? El examen que era planeado para el lunes ya no es el lunes, sería el miércoles, por lo que me están comentando. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Cuál es la tarea anterior, profe? ¿La del problema 11.2? Sí, no sé si eso ya está asignado en Schoology o lo tengo que asignar. Sí, no, sí, ya. Ah, ok, entonces A no tengo menos que que nos preocuparme. dé chance de corregirlo. Sí, ya está asignada. Sí, ya estaba. Ah, ok, entonces puedo expandir la fecha. Eso sí puedo hacer. Ah, ok, gracias. Es que ya la habíamos enviado, profe. Sí, Entonces fue cuando empezamos a tener dudas y ya fue cuando lo empezamos a hacer a la par. Entonces nuestra pregunta es, o sea, ¿va a poner una nueva asignación para mandarlo otra vez? ¿O en la misma asignación mandar otro archivo aunque aparezca como retardo? O ya sea que en la misma asignación usted le ponga que se aplaza y pues ya que Ujú. no salga como retardo. Tengo una idea mejor. Voy a crear una nueva asignación para esa versión mejorada del archivo de la tarea. Y la otra versión la puedo descartar. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí estamos. Sí, Muy bien. gracias. Yo creo que el mensaje embebido en esa actividad fue, tengo un montón de variables, todo esto se vuelve más complejo, y volvemos al capítulo 1. Esto es, lo quiero hacer lo más sencillo posible. Va a haber situaciones en que simplemente no puedo negociar factores y los tengo que usar todos y punto. Y esa es la idea, la continuidad de esa idea de fondo de por qué estudio muchas cosas cuando realmente no debería, es justamente esta actividad. Cuando lo vi dije, excelente, 10 variables. Y no encontré otro que tuviera 20 porque si no hubiera sido mejor. ¿Sí? El punto es, este estudio, pues supongo que saben algo de enviar un artículo y que hay colegas que lo revisan y dicen, vale la pena lo que hiciste, vamos a aprobarlo para publicación. Aun cuando está publicado y que aparentemente es fidedigno, da la idea de que lo puedo mejorar, lo puedo simplificar, ¿sí? La ventaja aquí es que ellos mismos nos dicen por qué estudiaron las cosas y qué encontraron. No están empezando ustedes de cero, es decir, 10 variables y a ver qué encuentran. Ya tienen respuestas. Basado en esas respuestas, pueden comentar el autor, mira, por tus respuestas, desde un principio te hubiera convenido hacer esto y esto y esto, ¿sí?
No sé si estos personajes sean biotecnólogos, bueno, se ve que sí. No, de hecho son ingenieros bioquímicos, mejor aún. Un ingeniero bioquímico es primo hermano de un ingeniero en bioprocesos. De hecho, su carrera debió llamarse ingeniería bioquímica. Pero no le digan a nadie porque luego me regañan. Ustedes tienen la capacidad de analizar esto sin problema. Con lo que han visto en la clase, con lo que han aprendido durante el programa de estudios, la carrera. ¿Sí? Y la idea aquí es no solo quedarse con la lectura que ven, sino explorar más cosas, averiguar más. Eso es lo que vamos a ver reflejado en su presentación. Si copian y pegan tablas y dicen, es esto y punto, no vamos a estar contentos, queremos soluciones. Y esas soluciones empiezan con planteando preguntas, tanto estas, más las propias, y que vamos a compartir el viernes. Muy bien, nos vemos el viernes entonces. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Ok, hasta luego.